en este momento, en esta semana, esto que está viviendo la ciudad en relación a Fito, tiene una naturalidad muy grande, ¿no? Hay como una cosa de, bueno, hay cierta maduración en todos, me parece, en él, en la ciudad y su relación con él, hasta en los astros futbolísticos, digo, no sé, esa cosa, ¿no? Termo de uno y el otro, no importa, todo lo que quieras, que me parece que da como una cosa de vamos todos, es nuestro y vamos todos, y me parece yo que soy de afuera y los veo especialmente movilizados y me gusta, por supuesto que ya me siento de adentro, pero me gusta, de acá y demás. ¿Y vos que lo ves de afuera? Porque esta es una pregunta que nos hacíamos estos días con mis amigos. ¿Fito es el artista popular, digo yo, más importante de la ciudad de Rosario? Bueno, tiene pregunta difícil, es digamos. difícil porque ustedes tienen la suerte de tener muchos. Sí. ¿No? O sea, es difícil por ahí compartirle, por ejemplo, a Lito Nevia. Uf. No sé si por. Sí, también a Baglietto, por supuesto. Pero porque en todo caso, Baglietto y Fito podrían jugar en una liga similar, donde Fito, por compositor, ¿no? Me parece que generó otro volumen. Lo que pasa es que Lito, quizás sin haber sido tan conocido popularmente como llegó a ser Fito, es el fundador. Es el fundador, ¿no? Es el padre de todo. Entonces, por eso digo, guarda, que porque ahí. Como trascendencia, sí. Probablemente Fito me parece que es difícil no ver de afuera, como vos decís Fito Páez y se te abren... Asociación directa, se te abre completamente y además se abren 1.000 millones de ventanas de cosas que te sucedieron en la vida con él. Un poco de eso quería hablar hoy, pero... Rosario con Lito, siempre estuvo cerca. Siempre. Y con Lito Nevia me parece que pasa eso de decir, bueno, respeto porque es el padre fundador, ¿no? Entonces ahí por ahí puede estar... Pero bueno, yo decía, Fito... Me parece esta maduración de la relación, me parece, de la ciudad y su gente con uno de sus artistas, seguramente uno de los más importantes, uno de los 2 o 3 más importantes. Y me parece que Fito lo que tiene también es que es muy generacionalmente atraviesa a muchas generaciones. Yo nací en el 68 y Fito nació en el 63, como bien canta su canción, ¿no? Y estoy 5 años de diferencia. Me parece extrañísimo verlo en el escenario y pensar que yo tengo apenas 5 años menos, ¿no? Uno diría, ¿pero por qué? No tanto por una diferencia. Estamos que los dos canosos, estamos los dos grandes, está claro. Pero lo que digo es como que, viste que es esa sensación de que siempre esa gente es como más grande que vos. Es como, pero más grande en todo sentido. Por supuesto que es más grande, pero es más grande en todo sentido. Como si hubieran sido más permanentes. Pero yo recuerdo haber ido... y lo que quería venir a contar un poco es nuestra vida con Fito, a través de la mía en todo caso, cómo nos fue atravesando por momentos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo y siempre aparecen, de alguna manera siempre aparecen. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber ido al Luna Park, viviendo en Buenos Aires, por supuesto, hasta ahí vivía hasta hace pocos años, cuando Fito presentó justamente del 63, el disco, y luego Giros. Y era muy raro porque en realidad Fito era el tecladista de Charlie. Y en todo caso era el que había creado alguna de las canciones que cantaba Baglietto. Pero para nosotros era eso. Claro. Lo que pasa es que para algunos que tenían alguna relación con la música por ahí más fuerte que la que tenía yo, por ejemplo, yo tengo un gran amigo, Guillermo Cardoso Campo, hijo de uno de los grandes instrumentadores del cine argentino, folclorista, una cabeza musical impresionante, que siempre nos marcaba, ¿no? Y nos decía, che, habría que ir fíjense en como padre que era, nos decía a los chicos que éramos amigos de Guille, y cuando vio, un día nos dijo, che, viene un tal Fito Páez, un rosarino, no pueden no ir a verlo. No pueden no comprar del 63, no pueden no comprar Giros. Y empezamos ahí, por supuesto, cassettes, ¿no? Que escuchábamos en los Walkman, que él decía, yo puse las canciones en tu Walkman, en la canción, y ahora cuando la canta dice, yo puse las canciones en tu Spotify, porque la cambia cuando puede, pero claro, por eso digo, va atravesando todos los dispositivos que no fueron. Alguna vez dijo Dixman, que en algún show, y era como porque era moderno, pero claro. Hoy ya es viejo. Y sigue estando. Y sigue estando, y sigue permanente. Entonces, digo, lo tenés en la adolescencia, por ahí en esos días donde ibas a ver a Charlie y veías allá por el fondo, un tecladista que tocaba, a veces de espalda, a veces mal iluminado, porque había un gestito ahí, ¿no? Una puja. De decir, estás conmigo, pero ojo, porque te están mirando demasiado. Ese Charlie bravísimo, pero a la vez abridor de puertas impresionante, porque también lo fue a buscar, ¿no? Y también lo llevó y le enseñó 300 millones de cosas que él se la pasa agradeciéndole y lo sabemos todos por él, ¿no? Lo que le enseñó. Pero bueno, era ese Fito que tenía que hacerse lugar a como diera, y se lo hizo. Con una personalidad curiosa, con una fisonomía que por ahí no era la del el chico agraciado que todos esperábamos, esa locura que ya se percibía creativa, desbordante, ¿no? Y ahí estaba Fito abriéndonos la vida a un montón.
sorprendente, por ejemplo, verlo cuando uno lo ve con Spinetta, ¿no? Un recital hermoso en Obras Sanitarias. Y uno pensaba también y decía, pero a ver, Spinetta es como más padre del rock que Fito. ¿Por qué está juntada? Y cuando los veías decías, no, claro. Y Spinetta diciéndole a Fito, yo te robé esto, ¿no? Y Fito admirado diciéndole, yo te descubrí. Y vos decís, esta gente habla en otro código, no importan las edades. Es como McCartney y John Lennon, digamos, ¿no? Había mucha diferencia de edad. Y sin embargo, cuando lo ve con 14 años Lennon a McCartney, dice, tráiganme a este. Bueno, yo qué sé, esas curiosidades que se dan cuando los talentos son tan impresionantes que asoman desde muy chico. El flaco Spinetta era un momento muy, muy oscuro y muy difícil de la vida de Fito. Después de la muerte de las tías, digamos, pasó eso. El flaco medio que se lo llevó, medio que lo adoptó a Fito. Claro. Se lo trajo para la casa. Los hijos del flaco, Manuel, digamos, no, Manuel no es hijo del flaco, sino Dante. Le dicen tío Fito. Sí, le dicen tío. Le dicen el tío Fito. Y lo tratan de esa manera, como si fuera el tío. Él lo rescata porque es un chico, digamos, que está como huérfano en el mundo en ese momento. Ya era Fito Páez, ya era un artista, pero además con una gran admiración mutua. Por eso hacen La. Sí. Hacen un disco doble. No es un disco nada más. Que además es brillante porque, claro, tiene un montón de material muy experimental, un poco difícil para la escucha en el auto, digamos, ¿no? Pero después tienen cosas maravillosas, no sé, parte del aire, ¿no? Que vos lo escuchás y es impresionante. Si no, esto excede por mucho la belleza, ¿no? Cualquiera de ellos dos hubiera hecho un disco solista con las canciones de él. Claro. Pero fueron tan generosos el uno con el otro que las hicieron en un disco doble. Sí. Yo te la doy a vos y yo te doy parte del aire a vos. Sí, tal cual. Eso es una locura. Impresionante. Muy bueno. Sí, sobre todo de Spinetta, ¿no? Ya Fito era muy emergente, pero Spinetta ya estaba súper consagrado. Muy consagrado, venía mucho antes. Mira. Bueno, yo le pasé a la producción esta foto porque acá empiezan un poco 2 o 3 cositas personales, ¿sí? Que me permito. Yo estuve en esa foto, porque si por ahí se hace un poco más ahí, miren quién está. Es una foto que sacaron en la Casa Rosada, un día que lo llevó el que era en ese momento. Muy desmejorado. No, en ese momento yo tenía unos 39.000 años. Te queda bien el bigote solo, ¿eh? Sí. Yo soy el del medio. Yo estoy de este lado de la foto, como suele pasar con los que somos muy chicos y estamos trabajando en ese momento. Eso fue un momento maravilloso, donde por una movida de la Secretaría de Cultura de ese momento, de la presidencia de Alfonsín, habían invitado tenía un ciclo donde invitaban, pero en reuniones, no tocaban, los invitaban a charlar un rato como para, ver en qué andaba la música de ese momento. Y a mí me tocó estar ese día en la Casa Rosada, justo como les digo, por trabajo, muy joven, y cuando a alguien se le ocurre decir, vienen Fito y Spinetta a verlo al viejo, le decían ahí en la planta baja. Había fila y salimos todos corriendo. Claro. Pero claro, no había tanta gente trabajando, entonces no fue tan... Si bien la foto es bastante tumultuosa, ahora creo que ese es el recorte que tenemos, pero hay mucha gente atrás, porque claro, había mucho cholulismo. Pero bueno, ese fue un momento muy lindo. Cuenta Fito en alguna entrevista que en realidad lo llama Spinetta y le dice, Fito dice, yo estaba en otra. Yo estaba completamente en otra, estaba tocando, estaba en cualquiera, ¿no? Para mí no era importante, pero de repente me llama Spinetta y me llama Luis Alberto y me dice, despertate, yo estaba dormido, y dice, tenemos que ir a ver un presidente elegido en democracia. Y lo pasa a buscar y se lo llevan, está un poco en la lógica. Y es bastante contemporáneo con La esto. Esta foto es más o menos de esa época. Y bueno, es lindo ese recuerdo por ahí. Me encanta esas alegrías que se perciben, ¿no? No se perciben. Es muy fácil de verlas en los tres. Están pasando bien en ese momento, ¿no? Creo que quizás es probable que Alfonsín no tuviera demasiado registro. Era un hombre un poco alejado, digamos, del rock. Pero me parece que se da cuenta que ahí hay diríamos un aura, genio. Una palabra que está de moda. Sí. Y la disfruta. Pero el flaco siempre tuvo un gran respeto por Alfonsín. Sí. Y me parece que esa foto no es una foto casual. No es casual. Él va a conocer eso es lo que dice él, ¿no? Un presidente muy importante en nuestra historia. Sí. Fue una persona cercana a los líderes democráticos, digamos, ¿no? Y Fito también, lo que pasa es que en ese momento él dice, ¿no? Mirá, ahí está un poco más abierta la foto. Es muy linda. Miren los chicos de atrás, ¿no? Y si yo no estoy equivocado, el que está allá atrás, a la izquierda de Fito, es un personaje que tiene que ver con otro tape que yo le mandé hace un rato a Ezequiel, que es el Baiano. Muy joven. Muy joven. Pero muy, ¿Y por qué? Porque yo alguna vez les conté que hice hace muchos años un programa que se llamaba MP3, que luego se fue por Latinoamérica y demás, pero que era un programa que recorría músicas argentinas y que salía por la televisión pública. Y cuando arrancamos el programa, el primer programa lo hicimos en Rosario.
que fue cábala. Dijimos, vamos a un lugar donde en general nos va bien. Estoy hablando del año 2004, 2005. Y ahí arrancamos. Y por supuesto que el primer programa abrió con una apertura que siempre hacíamos presentando el lugar, que era una pintura de la Rosario de aquella época, digamos, de esos años. Y la música, por supuesto, era Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? O sea, Fito, era imposible no arrancar a recorrer Rosario con la música de Fito. Bueno, ahí está, ¿no? El Welcome to. Esos carteles icónicos. Esos carteles icónicos, miren, sí, la peatonal en el 2000 y pico. Con el mundo propio de toda gran ciudad. En Rosario, la cultura no es casualidad, más bien es el motivo de casi todo. En sus bares y sus calles se respira música todo el tiempo. Personajes que todavía vemos, ¿no? Desde chicos, casi nenes, en los que quise simbolizar el futuro. Aquí ya se mete en el programa porque presenta a los chicos que van a tocar y demás. Pero esos textos que los escribía yo de chiquito, de chiquito, un poco más chico que ahora, me representan mucho todavía, ¿no? Digo, todo lo que se decía ahí, lo que Bahiano contaba de Rosario, que estaba hecho por la producción y por nosotros. Somos eso. Somos eso, ¿no? Y bueno, este domingo, gran oportunidad. Me preguntan si se transmite por YouTube. La verdad que no sé. Creería que no. Y después, si me dejas una última, porque creo que es la más personal. Cuando vino a tocar al anfiteatro la última vez, yo estaba escribiendo en Infobae en esa época. Y fui a verlo con Josefina, mi mujer, y salí muy impactado, y le mandé al director de Cultura de Infobae y le digo, che, mirá, me pasó esto, ¿puedo escribir algo? Sí, obvio, mandá. Entonces al día siguiente mando una columna que hablaba de Fito de local. Estábamos en pleno mundial. Sí, fue una noche muy, muy, muy especial. Había una conexión con el público increíble. La verdad que la pasamos todos en la última, muy bien. que él abre la latita de cerveza. Sí, en esa estuve yo. Sí, maravilloso. Entonces escribo una columna, que es esa que está ahí. Bueno, nada, la columna es a mí me gustó, viste, cuando te sentás, escribís y te sale. Vos, indio, sabés de lo que te digo, que hay veces que es más peleado el tema, ¿no? Que si tengo que, por obligación, hay veces que te sale de adentro. Hay veces que te sale de adentro, que vos no sabés qué están haciendo los dedos. Y cuando terminó, la mandé y con casi una corrección básica, digamos, de no haberme comido alguna H que faltara y chau. Y se publicó. Bueno, le anduvo bastante bien en redes. Pero yo me fui un día, estoy caminando por aquí, por Juan Manuel de Rosas, si no me acuerdo qué, y me llega un mensaje, Jimena Arce, y me dice, el equipo de prensa de Fito de aquella época, creo que ahora ya no, y me dice, tengo un mensaje de Luciano, qué linda la columna que escribió. Yo no la conocía, o en todo caso, había hablado con ella hace 10 años, tenía olvidado del contacto. Y me dice, bueno, te agradezco, Jimena, qué sé yo. Me dice, te quiero hacer llegar un mensaje de Fito. Y a continuación un mensaje de Fito diciendo algo así como, te quiero agradecer especialmente, pues una de las columnas más lindas que escribí, que escuché, que leí en mucho tiempo. Bueno, uno piensa que a cuánto le dirás lo mismo, pero no puede evitar pensar que fue para uno, digamos, ¿no? Y me generó si me faltaba un poco de amor por el personaje, imagínense, ¿no? Una dedicatoria personal. Vamos a hacer así, lo vamos a subir a la historia de Rosario de la Ciudad Media y vamos a poner el link de la nota para que los quieran leer. Yo la leí, me pareció muy buena. Lucho, gracias por venir, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo a las 19 horas al pie del monumento.